Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda clase de formación de usuarios para la carrera de bibliotecología. En este caso vamos a hablar de la biblioteca y específicamente de la relación de la biblioteca con los usuarios. En la clase pasada habíamos hablado sobre todo lo que tenía que ver con el concepto de formación de usuarios que fue cambiando y evolucionando en alfabetización en información. Esta alfabetización en información que contenía también el concepto de formación de usuarios y esta mutó nuevamente hacia el concepto de alfabetización mediática e informacional. Y esta alfabetización mediática e informacional también contenía el concepto, ¿no?, de alfabetización informacional. A medida que la sociedad evoluciona, los usuarios evolucionan, la biblioteca evoluciona. Biblioteca que no evoluciona, biblioteca que muere. Bien, y el bibliotecario está a cargo de esta evolución, es responsable directo de la evolución de la biblioteca. Pero vamos a comenzar con las misiones de las bibliotecas. Nosotros como bibliotecarios, bibliotecólogos, vamos a trabajar en bibliotecas públicas, bibliotecas populares, bibliotecas universitarias, bibliotecas especializadas. Entonces, la misión de la biblioteca pública, según la IFLA UNESCO en 1994, y acá solo tomé algunas, es garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información, ¿sí? Y facilitar el progreso en el uso de esta información, en su manejo a través de redes informáticas, prestando apoyo y participando en programas y actividades de alfabetización para todo tipo de edades y, de ser necesario, iniciar estos programas. Bien, con respecto a la misión de la biblioteca universitaria, esta misión es facilitar, según Martín Gavilán, el acceso y la difusión de los recursos de información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento, ¿sí?, a fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la universidad, si es biblioteca universitaria, de la institución, si es una biblioteca especializada. Recordemos que nosotros como bibliotecarios siempre vamos a tener a alguien arriba de nosotros a quien dar información y con quien alinearnos, ¿sí? Entonces, si nosotros pertenecemos a somos una biblioteca de un hospital, vamos a pertenecer a ese a tener que rendir cuentas al director del hospital y a su vez al Ministerio de Salud, por ejemplo. O lo mismo pasaría en una biblioteca escolar, ¿sí? Primero le tenemos que rendir cuentas a nuestro director y nuestro director a la Dirección General de Escuelas. Bien. En lo que respecta a la formación de usuario, bueno, nosotros vamos a tener que tener en cuenta distintas áreas de formación. Estamos en el primer concepto, ¿no?, del cual hablamos los otros días. Estas áreas de formación son los conocimientos sobre la biblioteca, cuál es la función, qué tipo de servicio proporciona, cómo está organizada, de qué tipo de recursos dispone, que es muy importante esta formación de usuario, sobre todo en los primeros años de las universidades, por ejemplo, y muy importante también en las bibliotecas públicas o populares. Y luego las destrezas de búsqueda y uso de información, y ya estamos empezando a pisar nuestro concepto de alfabetización en información, y motivación para el uso de la biblioteca, ¿sí?, en todos los proyectos de aprendizaje, tanto sea formales como informales. Si nosotros ahora bien hablamos de la alfabetización en información, Bruce en el 2003 dice que tenemos que pensar, nosotros ya habíamos hablado, ¿se acuerdan de alfabetización en información? Aquel individuo que está alfabetizado en información es aquel que sabe darse cuenta de sus problemas de información, de que tiene un problema, de que necesita algo. Se tiene que saber dónde buscarlo, cuando lo encuentras tiene que saber evaluarlo, luego tiene que saber utilizarlo y comunicarlo éticamente. Bien, Bruce
en el 2003, entonces, continúo, habla sobre las 7 caras de la alfabetización en información. Entonces, dice que se tiene que tomar a la alfabetización en información como una tecnología de la información. Es decir, la alfabetización de la información se entiende como la utilización de las tecnologías de la información para la recuperación y comunicación de la misma. Cuando decimos que se entiende como conocimiento de las fuentes de información, decimos que la alfabetización en información se entiende como una aptitud para encontrar la información localizada en fuentes de información. Luego hablamos sobre que la alfabetización en información se entiende como el procesamiento de la información. Y acá lo que decimos es que la alfabetización se entiende también como la ejecución de un proceso, ¿sí? O como la información, la necesidad de la información ante un problema y se utiliza información recogida para tratar de superar ese problema propiamente dicho. También hablamos de la alfabetización en información como control del conocimiento, como construcción del conocimiento, como control de la información, como extensión del conocimiento y por último como sabiduría, ¿no? Como esa alfabetización en información, como la utilización sabia e inteligente de toda la información en beneficio a uno y a los demás. No hay producción de nueva información, sino utilización de la que ya se posee junto con la propia y nuestro propio conocimiento. Entonces hay como una especie de mutación de esa información. Bien, pero antes de decir en qué nosotros vamos a formar a nuestros usuarios, tenemos que conocerlo, tenemos que saber qué necesita. Bien, y ahí tenemos que recordar lo siguiente, y esto ya lo vieron, ya sé, desde primer año. Pero es importante porque siempre que hacemos estudios sobre nuestros usuarios reales y nos olvidamos de otro tipo de usuarios. Recordemos que los usuarios se dividen en reales y potenciales. Los dos se van a dividir en presenciales y virtuales, pero estos virtuales se van a dividir a su vez en nómades y sedentarios. ¿Por qué esta vuelta a en qué se dividen nuestros usuarios? Bien, porque cuando nosotros queremos hacer un proyecto, por ejemplo, de formación de usuarios, o queremos enviarles distintos formularios a nuestros usuarios para que contesten algunas preguntas que nos servirán a nosotros para nuestros estudios, a veces nos olvidamos que nuestros usuarios son usuarios virtuales y nómades y enviamos cosas muy pesadas y ellos no la pueden abrir en sus celulares cuando están, por ejemplo, viajando en un colectivo, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que no todos van a tener el mismo acceso a la red, que los sedentarios no tienen el mismo acceso a la red que los nómades, porque unos tienen el internet pago en su casa, que no es la misma cantidad de datos que tienen cuando están movilizándose por la ciudad, por ejemplo, y no es lo mismo darle información a los presenciales que a los virtuales. Y tampoco es lo mismo estudiar usuarios potenciales que reales. Muchas veces nuestros estudios de usuarios, que es de lo que vamos a hablar ahora, nos referimos solamente a nuestros usuarios reales y nuestros usuarios reales cada vez están más contentos con nuestra biblioteca y nos olvidamos de estos potenciales que por algo no vinieron y por algo no están contentos y por algo son estos usuarios olvidados, ¿sí? Bien, entonces para empezar a conocerlos, nuestro primer paso es el estudio de usuarios. Bien, hay varias definiciones sobre estudios de usuarios, pero la definición de Sans dice que es un conjunto de estudios que tratan de analizar en forma cualitativa y cuantitativa los hábitos de información de los usuarios, mediante la aplicación de métodos, entre ellos los estadísticos, los matemáticos, ¿sí?
y tratan de analizar cómo es su consumo de información. Nosotros necesitamos saber cómo es nuestro usuario, necesitamos conocerlo antes de poder siquiera hacer una formación de usuario. Porque corremos el riesgo de que esta formación de usuario no le interese a nuestro usuario y hagamos trabajo que haya sido en vano. Cuando nosotros queremos entonces hacer estudio de usuarios, vamos a poder tener distintos objetivos. ¿Sí? Y acá les digo algunos de los muchísimos que ustedes pueden tener para estudiar a su usuario. Sé que es mucho más fácil decir, mi usuario necesita tal cosa y hacerlo. Vamos a hacer un curso de alfabetización y información. Por ahí mi usuario no quiere que yo haga un curso de alfabetización e información. Entonces, preguntémoslo primero. En cuanto a los objetivos relacionados con la biblioteca, yo quizás quiera hacer un estudio de usuario para reconocer en el usuario las motivaciones con respecto a la biblioteca. O para evaluar la biblioteca, y ahí mi usuario se va a transformar en mi fuente de información. ¿Sí? Entonces el usuario me va a detectar si yo tengo problemas en los servicios y los tengo que adecuar, si mi colección no es suficiente para él, si quiere más, por ejemplo, más libros o más material sobre historia, por ejemplo, y no tanto sobre matemática, etc. Otros objetivos relacionados con la información propiamente dicho, quizás yo quiera reconocer en mi usuario el conocimiento de las necesidades de información. ¿Sabe que verdaderamente necesita información? ¿Sabe cuál es su grado de satisfacción obtenido? ¿Sí? Quizás yo quiera reconocer en el usuario qué grado de alfabetización en información tiene, o cuál es su destreza para evaluar y producir contenidos, o cuál es su destreza para comunicarlas éticamente. ¿Sí? Hay otros objetivos que están relacionados a la informática. Por ejemplo, si él posee habilidad de búsqueda y recuperación, siempre con herramientas informáticas, analizar y evaluar información, almacenar información, crear o comunicar información con herramientas informáticas. Como ven, todo esto se va pisando con los conceptos de formación de usuarios en el primero, ¿no? En el relacionado, y estoy yendo para atrás en el Power, en estos objetivos relacionados con la biblioteca, con la información, objetivos relacionados con la alfabetización en información, y acá con la informática, objetivos relacionados con la alfabetización digital, ¿sí? Y fíjense y empiecen a pensar en la alfabetización mediática e informacional, ¿cuántos objetivos más nosotros podríamos estarle estar pensando para evaluar un usuario, las necesidades de mi usuario, ¿no? Bien. Cuando nosotros tenemos en cuenta entonces estos objetivos y tenemos claro a qué se refiere la formación de usuario, la alfabetización en información, la alfabetización mediática e informacional, la alfabetización digital, ¿sí? Cuando nosotros esto lo tenemos claro y estamos frente a una biblioteca, bueno, vamos entonces a tener que decir, bueno, identifiquemos nuestros objetivos de estudio, ¿no? Nuestros objetivos de estudio y nuestra hipótesis. ¿Para qué? Para poder empezar a estudiar. Yo no voy a poder estudiar a los usuarios en todo lo que ellos quieren o todo lo que yo necesito. Voy a tener que identificar ciertos objetivos. Y si tengo muchos objetivos, si tengo muchas dudas, voy a tener que hacer varios estudios distintos. No los puedo atosigar con millones de preguntas. Y esto lo voy a decir rápido porque después vamos a ir a cada uno de los conceptos, ¿sí? Luego vamos a tener que analizar qué información será necesario obtener, identificar la población objeto de estudio y seleccionar la muestra adecuada. Presten atención en cada una de estas cosas porque es la que vamos a hacer en nuestro trabajo.
Vamos a diseñar un modelo de recogida de datos, luego planificar esta recogida de datos, por ejemplo, los aspectos temporales, burocráticos, qué material vamos a necesitar, etcétera. Vamos a realizar un estudio piloto siempre para comprobar y corregir posibles errores. Obtenemos la información, analizamos los resultados para realizar las conclusiones y elaboramos un informe final. ¿Para qué? El informe final se elabora para saber en lo que nosotros nos equivocamos, se elabora para saber qué es lo que necesitan los usuarios y se elabora también para darle a nuestro directivo, aquel del cual nosotros pertenecemos. Bien, pero entonces empecemos a hacer nuestro estudio de usuario propiamente dicho. Recordemos que el estudio de usuario y la formación de usuario son dos cosas distintas. Todo este primer parte de año vamos a hacer estudio de usuario para terminar luego con nuestra formación de usuario. Parece tonto lo que yo les estoy diciendo en este momento, pero siempre en los exámenes finales se equivocan y las dan distintas definiciones de estudio de usuario y de formación de usuario y se mezclan. Uno y otro son dos cosas distintas, ¿sí? Pero uno depende del otro, son interdependientes. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una formación de usuario si yo no antes hice un estudio de usuario, ¿sí? Entonces, empecemos con este estudio de usuario, saber qué es lo que quiere mi usuario, para transformarlo en datos numéricos, ¿sí? Saber qué quiere. Cuando nosotros sabemos qué quiere, vamos a poder formarlo en eso que quiere. Bien, y vamos con el primer punto del cual hablábamos, identificar los objetivos de estudio o nuestra hipótesis. Es bastante difícil hacer una hipótesis, se la dejo a la materia metodología de la investigación. Yo les recomiendo que comiencen con sus objetivos. De acuerdo al objetivo podrían o no llegar a ser una hipótesis. ¿Por qué? Porque no todos los estudios necesitan sí o sí una hipótesis, ¿sí? ¿Qué es una hipótesis? Bien, es una explicación tentativa de un fenómeno investigado, ¿sí? Son afirmativas y no son negativas. Son afirmativas y no son negativas. Por ejemplo, a mayor incentivo del docente para investigar temas curriculares, mayor es la concurrencia de los alumnos a la biblioteca. ¿Bien? Ok. Y acá dice, esto que yo les decía, ¿toda investigación lleva hipótesis? No, porque fíjense que acá hay distintos tipos de investigaciones. Las investigaciones pueden ser o exploratorias, o descriptivas, o explicativas. Cuando la investigación es exploratoria, yo no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar. Entonces, como yo no tengo idea de lo que me voy a encontrar, no puedo dar una explicación a un fenómeno. Entonces, no voy a tener hipótesis. Las descriptivas pueden o no tener hipótesis y la explicativa tiene una hipótesis verdaderamente, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces les digo, dejemos el armado de la hipótesis para la materia de metodología de la investigación y centrémonos nosotros en nuestros objetivos. Si nosotros queremos hacer una investigación exploratoria, recién entro a una biblioteca, me hago cargo de esta biblioteca y quiero saber qué es lo que quieren mis usuarios, quiero conocerlos, voy a tener distintos verbos de los cuales yo me puedo valer. ¿Es obligatorio utilizar estos verbos? No. ¿Son los únicos? No, la lista es mucho más grande. Pero bueno, fíjense que yo los puse por orden alfabético y lo corté, pero solamente como para ponerles algunos. Si es exploratorio, entonces la investigación, yo puedo empezar mi objetivo, siempre vamos a empezar estos objetivos en infinitivo, conocer a mi usuario, definir, detectar, explorar, indagar ¿sí? Fíjense que yo estoy
en una situación en que no conozco lo que quiere mi usuario. Voy a indagar qué quiere mi usuario. Voy a explorar, voy a conocerlo, ¿sí? Bien. Los que tuvieron administración conmigo van a ver que hay una diferencia entre estos objetivos y los objetivos administrativos, ¿sí? Porque estos tienen que ver con lo que queremos lograr en cuanto a un grupo de usuarios. No es lo mismo cuando nosotros queremos levantar, por ejemplo, una pared en una biblioteca. ¿Bien? Ok. Con respecto a las investigaciones descriptivas, los verbos que nos podrían llegar a ayudar para armar objetivos son analizar, calcular, examinar, identificar, medir. ¿Ven cómo son totalmente distintos? En cuanto a la explicativa, y esta hipótesis tiene que ver con una investigación explicativa, ¿no? Fíjense que son comprobar, demostrar, establecer, evaluar, relacionar. Entonces, si yo le quiero poner un objetivo a esta hipótesis, yo puedo poner comprobar que a mayor incentivo docente para investigar temas curriculares, mayor es la concurrencia de alumnos a las bibliotecas. Bien. Una vez que tenemos nuestro objetivo delimitado, vamos a tener que analizar qué información vamos a necesitar obtener. Para saber qué información vamos a necesitar obtener, yo les cuento que las fuentes de las cuales yo obtengo información pueden ser fuentes directas o fuentes indirectas. Las fuentes directas son aquellas que obtenemos directamente de nuestros usuarios. Es decir, le preguntamos a nuestros usuarios qué es lo que desea. Por ejemplo, a través de un cuestionario, de una entrevista, ¿sí? Etcétera. Con respecto a las fuentes indirectas, estas son aquellas en las que utilizamos datos que ya existen. Por ejemplo, de alguna estadística que ya se hizo anteriormente en la biblioteca. Luego vamos a identificar cuál es nuestra población objeto de estudio, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros vamos a determinar nuestra población total. La población total son, en este caso, alumnos de primer ciclo, ¿sí? Bien. O ingresantes a la universidad. Bien. Vamos luego a determinar cuál es la muestra que yo voy a utilizar, ¿sí? Entonces, no voy a utilizar todos los ingresantes, no voy a utilizar todos los alumnos de primer ciclo, sino que voy a decir, por ejemplo, un 20% de los alumnos. Esta muestra conviene que se elija al azar. Se puede no elegir al azar. Hay investigaciones dirigidas en la cual yo puedo no tomar al azar. Por ejemplo, quiero saber todas las alumnas mayores de tanta cantidad de años, entonces voy a tomar esas alumnas. Bien, esa sería nuestra población total. En este caso, si nosotros queremos hacer tomar la muestra al azar, vamos a decir, bueno, voy a tomar la lista por orden alfabético, la voy a tomar alumnos cada 5, si son 90 alumnos, me va a quedar una población de 18, va a ser el 20% de los alumnos totales. Luego de que yo tengo entonces mi muestra, tengo mis objetivos claramente diseñados, y esto lo voy a repetir millones de veces, tienen que estar claramente diseñados porque ellos siempre van a ser mi faro, mis objetivos. No me voy a poder ir de los objetivos, voy a preguntar con respecto a los objetivos, voy a estar enfocada en mis objetivos. Bien, entonces ahora voy a tener que diseñar el instrumento de recolección de datos. Entonces yo voy a decir, bueno, voy a tomar mis datos de fuentes directas o voy a tomarlo de fuentes indirectas. Si son de fuentes indirectas, bueno, puedo armar una matriz y en esa matriz yo voy a colocar todos los datos de esta estadística. ¿Por qué no tomo la estadística general? Porque la estadística tiene a veces muchísimos datos que a mí no me interesan para mis objetivos.
Yo tengo que tomar de esta estadística solamente los datos que me interesan para mi objetivo. Con respecto a los datos de fuente directa, puedo hacer, por ejemplo, un cuestionario cerrado para mis alumnos. Los cuestionarios cerrados son esos que se responden sí o no, no, y no dejo espacio para que ellos escriban o se explayen en lo que deseen. Bien, y acá hago un parate. No voy a hacer parates para decirles a ustedes cómo son los cuestionarios cerrados, cuestionarios abiertos. Eso también lo van a ver en metodología de la información, de la metodología de la investigación, y también tienen en la clase una explicación sobre eso. Pero sí les voy a dar acá ciertos tips para que los cuestionarios sean efectivos. Pasa que muchas veces queremos saber los hábitos de información de los usuarios ingresantes en la universidad y nuestra primera pregunta es sexo. Ahora díganme, ¿de qué me sirve saber el sexo para los ingresantes de la universidad si yo lo que quiero saber es cuáles son los hábitos de información? Esto pasa siempre. Todo el tiempo me pasa que empiezan con eso, sexo, nombre, apellido, no sé, número de documento. No me interesa. Las cosas que no me interesan son pérdidas de tiempo. Hago que mi usuario se canse, que no quiera seguir contestando. Respuestas, las preguntas tienen que ser lo más concretas posibles. Lo más concretas posibles, para no cansar y para obtener respuestas concretas. ¿Sí? Si yo hago preguntas que no son concretas, voy a obtener respuestas que no son concretas. Y me pasó a mí. Cuando se comienzan las clases y van a recibir un cuestionario sobre la herramienta Cisco y cómo les fue en estas primeras clases, yo puse nombre de la materia, pensando que, y puse entre paréntesis, administración, formación, análisis. No me di cuenta que algunos iban a poner análisis y otros iban a poner análisis de la documentación y otros iban a poner análisis con tilde y otros iban a poner administración con tilde y otros administración sin tilde. Entonces ahí esa pregunta como se dice comúnmente, se empiojó. ¿Bien? No deben hacerse preguntas que contengan parcialmente las respuestas. Las preguntas deben ser neutrales, no deben incorporar juicios, opiniones o valoraciones. Recuerden lo que yo les dije en la clase pasada, ¿no? Ser objetivos en lo que yo pregunto, objetivo en lo que yo quiero. El encuestado no debe esforzarse en recordar, ¿sí? Sino que tienen que ser preguntas sencillas. El cuestionario debe tener un orden lógico. Las preguntas deben colocarse por temas afines, no deben estar salteando de un lado al otro, de un lado al otro, porque eso es una gimnasia mental que no tenemos por qué pedírselas al usuario. Y el orden de las preguntas no debe afectar a las respuestas. No nos tenemos que equivocar en nuestras preguntas, ¿sí? Tenemos que pensar bien en lo que estamos preguntando. Bien, vamos a la recogida de datos entonces, pero planificándola, no recogiendo datos. Todavía recién estoy planeando toda mi situación. Vamos a determinar cómo vamos a realizar los cuestionarios, vamos a informar cuándo los recogeremos, vamos a evaluar los materiales necesarios y ajustarnos al plan de acción. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a realizar los cuestionarios. Perfecto. Se los voy a dar a los alumnos ingresantes. Fantástico. Los ingresantes que vienen solamente a mi biblioteca, no. Vamos a tratar de ir a buscar nuestros usuarios potenciales. Fantástico. Ahora, cuando yo le entrego mi cuestionario, si se lo entrego por ahí en formato papel, yo les voy a decir, tal día, a tal hora, en tal turno, voy a venir a recoger. Si yo me quiero hacer la buena y les digo, llénalo, cuando vos tengas ganas, cuando tengas un minutito, me lo completás y me lo llevas a la biblioteca, no voy a tener ningún formulario realizado.
Y no voy a poder culpar a nadie, porque yo le dije cuando tuvieras un minutito y ese minutito quizás no lo tuvieron o no lo quisieron tener. Entonces tenemos que ser concretos en lo que nosotros pedimos para obtener datos concretos. Y tenemos que hacer un estudio piloto. ¿Se acuerdan que yo le dije tienen que pensar bien antes de hacer cada una de las preguntas? Y esto es por esto. Fíjense que si yo le entrego a mi usuario 10 preguntas, de las cuales 5 no se entienden o 2 no se entienden, esas preguntas yo las perdí, no me sirvieron, porque la mitad entendió una cosa y la mitad entendió otra. O si hago 15 preguntas, 5 de las cuales no me responden a mis objetivos, esas 5 preguntas son desperdiciadas. Lo hice al usuario sentarse un montón de tiempo por 5 preguntas que no me sirven. Ese usuario quizás cuando yo le pida otra encuesta no va a querer hacerla porque ya mis encuestas fueron muy largas y ya tediosas. ¿No les pasa a veces que aceptan hacer una encuesta por teléfono y cuando ya llevan 40 minutos de pregunta dicen nunca más me agarran para otra encuesta, olvídense? Bien, eso es lo que tenemos que tratar nosotros de no hacer. Bien, en esta prueba piloto entonces vamos a agarrar una pequeña parte de nuestra población que no sea de la muestra, porque si no voy a perder integrantes de mi muestra, ¿sí? Tiene que ser de mi población, pero no de mi muestra. No vamos a tocar a mi muestra para no cansarla. Esa pequeña parte puede ser 1, 2, 3 personas, ¿sí? Y hacerle el cuestionario, por ejemplo, que yo ideé. Y preguntarle, ¿te resultó sencillo? ¿Te resultó fácil hacerlo? ¿Encontrás algún error? ¿Hay alguna pregunta que no entendés? ¿Sí? No tiene que ser un par, porque el par va a tener nuestras mismas ideas en forma bibliotecológica y quizás le parece que la pregunta está clarísima, pero nosotros estamos usando un idioma, un lenguaje que mi usuario no entiende. Y ahí, gracias a Dios, por fin vamos a empezar a repartir los cuestionarios verdaderamente. Realizamos las entrevistas, recogemos toda la información que necesitamos en ese plan que nosotros ya nos hicimos y al cual nos vamos a atener. Una vez que tenemos todos nuestros cuestionarios, encuestas, entrevistas y datos tomados de fuente de información indirecta, los tenemos en nuestra mesa, vamos a empezar a tabularlos. Hacemos los gráficos necesarios y redactamos conclusiones. Con esto de tabular es muy sencillo actualmente porque simplemente tomamos los datos, los colocamos en un Excel y el Excel hace solo los gráficos. O si realizamos encuestas a través de los formularios de Google, también ellos se hacen directamente, queda los gráficos realizados y esos tenemos que copiarlos y pegarlos en nuestra conclusión. Las conclusiones se refieren a qué es lo que nosotros vemos en cada uno de los gráficos. Pero luego de las conclusiones vamos a redactar un informe. Este informe nos va a permitir tomar medidas concretas para mejorar, cambiar nuestra relación de usuario. Es decir, nos van a contestar qué es lo que necesita mi usuario para que yo pueda darle esto que necesita. Es decir, que este informe de investigación que nosotros redactamos va a ser el punto de partida para nuestro proyecto de formación de usuario. Y acá les digo que de esto, de la formación de usuario, hablaremos en las próximas clases. Pero vamos a elaborar un informe, vamos a elaborar un estudio de usuarios. Para eso yo lo que les voy a pedir es que redacten algunos objetivos de acuerdo a lo que ustedes vivieron en primer año, en segundo año y en tercer año. Se fijen
o traten de recordar qué necesidades ustedes creían que tenían y redacten objetivos para preguntarles a los alumnos. Estos alumnos pueden ser de primer año, pueden ser de segundo año o pueden ser sus compañeros de tercer año. Y también pueden ser docentes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando en cuenta que nosotros somos los bibliotecarios de la biblioteca Delford Candia Mark, ¿sí? Que es la biblioteca de nuestro instituto. Nosotros como docentes también somos concurrentes de esta biblioteca, somos los usuarios. Quizás más usuarios nosotros que los alumnos. Entonces lo que les pido es que redacten 2 o 3 objetivos de investigación para luego realizar estas entrevistas, encuestas o investigaciones. Lo vamos a hacer todo virtualmente. Yo los voy a ayudar en hacerles llegar a los alumnos los distintos tipos de entrevistas que ustedes tienen para hacer un estudio de usuario propiamente dicho. Yo creo que las cosas se aprenden mientras las vamos haciendo y tenemos que hacer un estudio de usuario. Entonces, van a tener noticias a través del campus, pero vayan pensando en estos objetivos de investigación. Les dejo bueno, acá dice gracias Dios mío porque se terminó. Les dejo la bibliografía para cualquier cosa que quieran consultar y les recuerdo que este PowerPoint va a estar subido en documentos en PPT. Nos vemos.